fundamental de la inmunidad y de los mecanismos de la inmunidad. Pero, como decía, no todos son flores y violas. La vida tiene la posibilidad del accidente, y en este caso las infecciones es un tipo de mecanismo accidental que es posible que suceda en la vida. Como tenemos el mecanismo de la alergia, el mecanismo de la degeneración y el mecanismo de la inflamación, nosotros tenemos el mecanismo de la inflamación-infección, que siempre nos estará diciendo que, al tanto que los eucariotas y procariotas entran en competencia, por lo tanto se está dando un parasitismo. Ese parasitismo es lo que generará la reacción inflamatoria, segunda línea importante de la inmunidad, la reacción inflamatoria que nos dirá que hay que reequilibrar esa relación entre los procariotas y los eucariotas a través y pasando a través de mecanismos involuntarios como son básicamente la inflamación con su síntoma rey, que es el aumento de la temperatura local o general, como es la fiebre. Por lo tanto, la infección es una posibilidad de vivir y de reaccionar ante el desequilibrio que se da entre la relación procariota y eucariota. Pero, ¿y cómo podemos entender cuando muchas personas sufren de una infección y además gravemente enferman e incluso mueren, como es lo que la ciencia, el conocimiento, la investigación de la humanidad ha denominado epidemias? Pues para que se den estas situaciones de epidemia tiene que haber 8 condiciones que hagan posible ese desequilibrio. Las 8 condiciones serían pobreza, sería la recogida de las excreciones a través del agua y a través de las basuras, la alta densidad demográfica, donde no entra suficientemente sol, donde no entra suficiente aire y donde no entra suficiente luminosidad, serían la gran soledad del individuo en el que ya no tiene esperanza para vivir, el mañana ya no existe porque no hay esperanza. Estas 4 condiciones son básicas para que se dé una infección de forma epidémica en la humanidad. Como veremos, estas condiciones únicamente se dan en el proceso de migración a las grandes ciudades ante enormes procesos de revolución industrial. Solamente las epidemias se pueden encuadrar en las ciudades que están recibiendo grandes cantidades de personas en proceso de industrialización. Es en el siglo XVII, XVIII, en Europa fue la revolución industrial. Pero no pensemos que únicamente se da en el continente europeo. En las culturas aztecas y en las culturas incas y en las culturas mayas, como asiáticas y como persas, tienen 3.000, 2.000 o griegas, tienen ese desarrollo con esa gran migración años anteriores, y hay una ley universal que toda población, ciudad que crece debido a la migración en poblaciones que dejan su trabajo para hacer otro trabajo y vivir en grandes conglomerados humanos, es el terreno para que existan las epidemias infecciosas. Por lo tanto, la historia de las epidemias infecciosas va directamente con el modelo de sociedad y de política humanos que ha habido en el planeta. A mayor concentración, mayores ciudades, las epidemias esperarán su ocasión. Y además de estas 4 condiciones, habría la condición de las grandes heridas. Para entender la situación del tétanos, habría la 6ª condición, que serían las violaciones, en las que las poblaciones, para entender la sífilis, las poblaciones que padecen las 4 condiciones anteriores
las violaciones sería otra condición para entender la epidemia de las enfermedades, epidemias infecciosas de transmisión sexual. Tendríamos una séptima condición, que sería la tecnología propiamente aplicada por la sociedad, la cirugía de las anginas, la cirugía sobre órganos linfoides, las intervenciones quirúrgicas y ciertos fármacos, entre ellos las vacunas, que podrían perfectamente crear una condición de epidemia. Y por último, la octava condición sería la domesticación. Para dar respuesta un poco a la colonización española y la alta mortalidad que se dio en América cuando el descubrimiento, entre comillas, americano se produjo en el siglo XVI, la domesticación, ¿qué quiere decir? Que nosotros llevábamos ya siglos en Europa domesticando animales. Se fue a un continente que no se conocía la domesticación. Entonces, el contacto, además de las cuatro condiciones de violencia, pobreza, falta de alimento, destrucción de la red de ciudades de las culturas americanas y la gran soledad de los individuos al ser violados, violentados, generó que la entrada del caballo español, que no es más que el caballo árabe, hiciese el resto en la aparición de las epidemias propias de América en la colonización. Por lo tanto, no es una cosa la epidemia gratuita, no quiere decir que haya, por ejemplo, en un árbol, un mono, un reservorio que guarda la viruela, la que hará que en un momento determinado haga una epidemia. Serán las condiciones humanas las que condicionarán la relación procariota-eucariota, un saprofitismo o un parasitismo que pondrá en función o en funcionamiento o no el mecanismo de la inflamación y de la infección, con la mortalidad consecuente. Se ha planteado muchas veces si al asunto de pobreza, que nunca se pudo solucionar en esta civilización, si se solucionaría con vacunas. Realmente, cocinero, zapatero, dicen en España, a tus zapatos. ¿Qué quiere decir? Que para comer nosotros necesitamos una cuchara, no necesitamos un zapato. ¿Qué quiere decir? Que ante la pobreza no se puede doblegar la pobreza con vacunas ni con fármacos, sino únicamente mantendremos la pobreza y además, eso sí, clarísimamente, produciremos, consumiremos y venderemos más medicamentos, evidentemente. La medicina nunca pudo con la pobreza. Es más, la medicina es posible, como la expoliación en América actualmente y en África y en otros continentes, es posible que la medicina pasteureniana todavía aumentase más la pobreza. Por lo tanto, ni América, ni Europa, ni Asia, ni África necesitan que vengan a salvarnos la técnica, ni los medicamentos, ni las vacunas. No, que nos dejen en paz, que nos dejen tranquilos, que nos dejen con nuestra agricultura, con nuestra ganadería, con nuestros recursos autóctonos y que no nos violenten. Esto es lo que podemos pedir desde cualquier parte del mundo, y que las vacunas es una cosa y que las condiciones de vida es otra. Podemos discutir muchas cosas, evidentemente, pero una cosa en común que tienen todos los vacunalistas y todos los medioambientalistas es que las medidas económicas y sociales hicieron reducir la epidemia de las infecciones. Todos los vacunalistas aceptarían, todos los medioambientalistas aceptarían, y en salud pública, que las condiciones socioeconómicas
realmente hicieron reducir las epidemias.